Nehemías capítulo 13. Esta es una serie que nosotros llevamos en el culto vespertino y hoy terminamos esta serie del capítulo, en el capítulo 13 de Nehemías. Es una serie que iniciamos hace poco más de 2 años, no en el libro de Nehemías, sino en el libro de Esdras. Y nos propusimos estudiar a las personas encargadas de llevar a Israel de regreso de Babilonia a su tierra. Y este es cronológicamente el último libro. Nosotros lo encontramos antes de los libros poéticos, pero cronológicamente esto es lo último que pasa antes que venga el Señor Jesucristo. Y la razón por la cual decidí tomar este texto para la mañana es porque quería compartir con todos pues, este, esta conclusión de esta serie tan grande. Gracias. Y por eso vamos a meditar en esta mañana el capítulo 13 de Nehemías y en la noche vamos a empezar una serie en el libro, en la carta de Santiago, para que oremos también desde ya. Cuando la iglesia de Occidente empezó a tener problemas doctrinales y de práctica, problemas insanos, inicia un movimiento llamado la Reforma Protestante. Este grupo de creyentes, los protestantes, nosotros venimos de este grupo y hoy se les conoce como evangélicos. Y este grupo inicialmente se divide, de cajón se divide en dos movimientos, los luteranos y los reformados. Y nuestra iglesia, como ustedes pueden ver en su nombre, es de herencia reformada. Hoy se dice, o se ha dicho de nuestra iglesia, que este apellido reformado debería ser realmente un lema, y de aquí ha venido este lema que tal vez ustedes lo han escuchado, iglesia reformada, siempre reformándose. Tal vez lo han escuchado, lo han visto, o les puede hacer sentido, ¿verdad? Iglesia reformada, siempre reformándose. Muchos creen que ese lema viene de los tiempos de la Reforma. Un poco de forma histórica les comento que un teólogo llamado Scott Clark dice que la verdad es que este eslogan, este lema es de la Segunda Guerra Mundial, no viene de la Reforma. Pero es tan popular que tanto él como otros teólogos han tratado de explicarlo por bien de la Iglesia. El problema del lema es lo que una persona suele decir acerca de iglesia reformada, siempre reformados. Casi siempre se refiere a cambiar la iglesia. Dice, iglesia reformada, siempre reformándose, hay que cambiarla. Y cuando dice que hay que cambiarla, casi siempre se refiere a una actualidad, es decir, a una moda o a algo que está de forma popular. Iglesia reformada, siempre reformándose. Por ejemplo, pongan luces de colores, toquen canciones actuales, vistan al pastor de cierta forma, la Santa Cena virtual, etcétera. Hay diferentes formas de poder aplicarlo según cada cabeza, ¿no? Y yo no quiero decir que vestir de cierta forma o usar tecnología sea necesariamente malo. Solo quiero decir que eso no es necesariamente reformar la iglesia. Reformar la iglesia significa, bueno, la palabra reformar significa volver a su forma, ¿right? Devolverle a su estado original, regresarla a su inicio o reconstruir una institución. En muchas cosas nosotros tenemos criterios de cambio, nosotros podemos actualizarnos de muchas maneras. Al menos en los últimos 500 años ya no usamos túnica, usamos, usamos ropa de poliéster, de algodón. Eh, Antes no habían teléfonos celulares para transmitir los sermones, ahora los tenemos. Hay cosas que la iglesia se debe actualizar. La iglesia tiene criterio para cambiar, pero hay otras que no. El Señor, el Señor, al Señor le pertenece su iglesia y Él tiene la disposición final sobre él. E Israel se había empeñado toda su vida en cambiar la forma en que se relacionaba con Dios. Tal vez no tenían un lema por escrito diciendo Israel reformado, siempre reformándose. Pero si algo había hecho Israel era siempre cambiar su forma de hacer las cosas para con el Señor. Y el Señor tenía planes para su pueblo. Pero Israel siempre tenía nuevas formas de desobedecer. Jehová envió a Babilonia para castigarlos y estuvieron 70 años allí y finalmente les levantó el castigo
y regresaron y ahí iniciamos nuestra serie de sermones. No sé si ustedes lo recuerdan, no han podido verlos, están en YouTube. Pero iniciamos con el libro de Esdras, con la historia de Zorobabel y Jesúa, que lideraron el primer grupo de judíos de regreso a un territorio que nunca habían visto antes, aunque realmente siempre fue suyo, era la tierra prometida. Ellos llegaron con la idea de reconstruir la ciudad y empezaron con el templo, pero fácilmente se desanimaron, empezaron a construir sus casas y se les olvidó el templo. Y entonces el Señor envía al profeta Ageo y al profeta Zacarías, y estudiamos los libros de Ageo y Zacarías, cómo exhortaban a los israelitas a seguir construyendo la obra del Señor y en general la ciudad. También les advirtieron que no desobedecieran como sus padres. Pocos años después, no en Israel, sino en las personas que se quedan en Babilonia, se levanta, se levanta un rey con una historia personal de amor en la cual interviene una mujer llamada Esther, que si ustedes se inician la lectura, uno no entiende por qué Esther inicia como inicia, hasta que Mardoqueo hace la reflexión, quién sabe que si por eso Dios te puso en ese lugar. Y precisamente llegó el tiempo de la aflicción para Israel y fueron Esther y Mardoqueo las personas encargadas de proteger a Israel. Seguimos con Esdras, y previo a Esdras tuvimos que reconocer el trabajo de Malaquías como quien preparaba el camino, haciéndole reflexionar al pueblo de Israel sobre muchas cosas. De modo que cuando regresamos al libro de Esdras, en las historias de Esdras, vimos cómo Esdras inicia también reformas sobre la vida práctica de Israel. Y el último libro que estudiamos es el libro de Nehemías. Nehemías lideró importantes reformas en Jerusalén desde los capítulos 1 al 2. A modo de vuelo de pájaro, Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad, restauró la seguridad y la dignidad de Jerusalén a pesar de una fuerte oposición externa. Abordó problemas de injusticia social sobre temas de intereses, de pago de intereses y explotación económica. Y también él mismo fue víctima de ataque de tres personajes, de Geser, de Sanbalat y de Tobías. Y por último, impulsó una renovación espiritual para que la ley del Señor fuera el punto de partida de ese nuevo pueblo del Señor. Pero desde que Zorobabel llega hasta que Nehemías está en este momento han pasado más o menos un poco más de 100 años. E Israel parece ser el mismo. Nehemías debe retirarse de Judá para regresar con el emperador Artajerjes, que es el que lo envía en primer lugar. Y él estuvo 12 años en Jerusalén, él dice ahí, él estuvo 12 años en Jerusalén y regresa a Susa. Según la Biblia, está en Susa durante algún tiempo y por alguna razón Nehemías regresa a Israel para ver cómo siguieron las cosas. Y eso es el capítulo 3. Y uno quisiera que la historia de Nehemías terminara fueron felices para siempre, ¿verdad? Porque hemos acompañado a Esdras, Nehemías, Malaquías, Ageo, Zacarías y Esther por tantas cosas que uno esperaría un final feliz y un final feliz en el Antiguo Testamento. Pero creo que eso es lo que no hay. Nehemías hace grandes esfuerzos por dejar a Israel bien. Se regresa con el rey porque él era copero y regresa nuevamente a Israel y lo que encuentra es decepción para Nehemías. Versículo 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Llega Nehemías y lo primero que encuentra es, otra vez se volvieron a mezclar con samaritanos. Nehemías nunca lo separó realmente. Quien lo separó de forma nacional fue Esdras, 13 años antes de su primera llegada. Pero Nehemías vuelve a encontrar el mismo problema que se supone ya tuvo que haberse solucionado hace bastantes años.
Y nuevamente yo les comento que el Señor no tiene nada contra los extranjeros. Nosotros somos extranjeros, nosotros no somos israelitas. El problema no era ser extranjero, el problema es la religión que traían estos extranjeros. Y, y, y Nehemías inicia con la forma en que él vuelve a separarlos. Dice que se lee la ley de Moisés y les hace reflexionar acerca de lo que dice la ley de Moisés. Esto está en Deuteronomio capítulo 23. Dice que les lee aquella parte donde la Biblia, donde Deuteronomio dice que ellos no pueden estar en la misma congregación con los amonitas ni con los moabitas. Los amonitas y los moabitas no tienen parte con Israel. Y no tienen parte con Israel por una circunstancia bastante peculiar en la ley de Dios también hace mucho tiempo. Aquella ocasión que cuenta el libro de Números que ellos venían de Egipto y al pasar a conquistar la tierra prometida, salió los reyes uno de los reyes de estos territorios y contrata a un hombre llamado Balaam, tal vez ustedes lo recuerdan, y le pide, maldice al pueblo. Y el Señor le dice, no le vas a maldecir. La historia termina con una burra hablando, ¿verdad? Y Balaam no maldiciéndolos, sino bendiciéndolos. Y eso es lo que hace Nehemías para que ellos reflexionen acerca de por qué no deben estar con ellos. Y de aquí viene también la primera reflexión, hermanos. Vamos a hacerlo de forma cíclica. La razón por la cual nosotros no debemos emparentar con impíos es porque es más fácil que nosotros seamos corrompidos a que ellos sean traídos al bien. En todo sentido, hermano. Tenemos un ejemplo de excepción, que es el de Ruth. Ruth, ¿qué era, hermano? Moabita. Pero recuérdense que Elimelech y sus hijos se fueron huyendo y pecaminosamente llegaron a Moab. Y en Moab se casaron, eso fue pecado. Para suerte, o mejor dicho, por providencia del Señor, Ruth se convierte y le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Porque el problema no era el color de piel ni el origen, el problema era la religión. Así que hermanos, nosotros cuando hablamos de la santidad del pueblo del Señor, de ninguna manera podemos hablar de religiones que estén mezcladas. Si queremos guardar el pacto con nuestro Señor, nosotros debemos ser cuidadosos con nuestras familias. Y tiene un segundo problema Nehemías, versículo 4, dice, versículos 4 y 5. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Durante ese tiempo en que Nehemías se ausenta y se regresa a Susa, un sacerdote llamado Eliasib, que este no es el sumo sacerdote que se mencionará después, un sacerdote llamado Eliasib, que era encargado de las cámaras, recuerden que en el templo habían cuartos, tal vez yéndonos a Ezequiel, eran esas cámaras que estaban pintadas por reptiles, esas eran las cámaras que estaban aquí en tiempos de Nehemías, había sacado Eliasib todas las cosas que era para alimentar a los levitas, a los sacerdotes, y le había puesto un cuarto allí, había puesto un lugar ahí especial para Tobías. Tobías es uno de los tres enemigos jurados de Nehemías, que intentó matar. Entonces, hermanos, podemos ver la decepción de Nehemías, no solamente de que ellos emparentaron con Tobías, Eliasib, uno de los sacerdotes, emparentó con Tobías, sino que lo hizo admitir en el templo del Señor, profanando el templo del Señor. Y qué sorpresa para Nehemías al regresar y ver a este hombre no solamente cerca del pueblo de Dios, sino dentro del lugar de adoración del Señor. Versículos 6 y 9. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso.
Aquí hay un gran contraste entre Esdras, la forma en que trabajó Esdras y la forma en que trabajó Nehemías. Cuando llega Esdras y ve todo el mal que ha hecho Israel, él rasga sus vestiduras, se rompe su barba y se pone a orar durante mucho tiempo. Nehemías no, Nehemías lo que hace es, vio las cosas de Tobías en el templo y las sacó y las echa. Y echa a Tobías también sin contemplaciones. Claramente esto es una referencia a lo que será una vez la purificación del templo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en ese sentido, fue todo menos tolerante. Cuando Él entra al templo del Señor y ve comerciantes, lo primero que hace es sacar un látigo. No le pidió amablemente a nadie que se pudiera retirar. Él toma un látigo y empieza a tirar todas las cosas y empieza a sacarlos a cada uno porque habían profanado el templo del Señor. Este es el mismo celo que tenía Nehemías. Y en ese entonces los apóstoles pensaron de él, y es una reflexión del Salmo que dice, el celo de su casa me consume. Y ahí se cumple la profecía. Pero Nehemías no solamente purificó nuevamente el lugar de la adoración eh, de, los, de, los, de los extranjeros, sino su segunda reforma tiene que ver con el acondicionamiento del lugar de adoración. Esto, esto lo resolvió Nehemías antes de irse. Antes de irse, él organizó a todos los ministros, organizó el templo, organizó las formas, porque él quería que Israel se quedara adorando. Y lo primero que encuentra Nehemías cuando regresa es un pueblo que no está adorando. Versículos 10 al 14. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selenías, y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y es que Nehemías 12 fue muy romántico. Nehemías junta a dos grupos de cantores y ascienden en todo Israel por los lados y empiezan a cantar una gran caravana de cantores y del pueblo, regocijándose en todo Israel. Y uno podía oír los cantos y ver los sacrificios en la mente y alegrarse con ellos. Y pareciera que Israel estaba nuevamente en la senda de la adoración. Y lo primero que encuentra Nehemías al regresar es que las personas que él había dispuesto para hacer toda la adoración ya ni siquiera estaban. Según el testimonio de Nehemías, cada uno había regresado a su heredad. Y la razón por la cual había regresado es porque no tenían cómo mantenerse. La forma en que debía mantenerse a los levitas, a los sacerdotes y todos los encargados del pueblo era a través de los diezmos. Y ya no estaban haciendo sus diezmos. Y Nehemías se enoja, porque para Nehemías el asunto no, es todo menos monetario. Porque para empezar, Nehemías no se beneficiaba en lo absoluto del diezmo. Nehemías tenía su sueldo, Nehemías vivía en Susa, Nehemías no tenía intereses como si lo podía tener Tobías, que por eso estaba metido en el templo, pero se molesta porque él había dejado bien organizada la adoración al Señor. De ninguna manera los levitas debían morir y por eso el regaño no es a los levitas, como regresan a su heredad para tener sus propios granos y sus propias comidas, sino la reprensión del diezmo viene hacia el pueblo del Señor, porque ya no estaban financiando la adoración al Señor. Hermanos, alguien paga por lo que se hace en adoración. Hay una idea socialista, de que todo es gratis. En esta vida nada es gratis. Si ustedes salen a la calle y ponen el pie afuera, ahí hay asfalto, ese asfalto alguien lo puso. Y empiezan a caminar a la calle, alguien diseñó la calle, alguien puso la electricidad, alguien puso los drenajes. Si ustedes van al baño y usan el drenaje, usan el baño, se usa el drenaje, el agua potable. Aquí, para mí tal vez es gratis, pero a alguien le tuvo que haber costado. Entonces, hermanos,
nosotros podemos ver aquí que Israel quería ser parte de los beneficios de la adoración al Señor sin ser parte de su responsabilidad. Y eso lamentablemente está hoy en la iglesia más que nunca, al creer que otros deben servirme a mí y no yo servir a los demás. Por lo cual, hermanos, yo quisiera exhortarlos también a ustedes, a recordarles que si este lugar es un lugar de adoración, y no me refiero necesariamente al piso ni al techo, es debido a que muchos de ustedes financian la adoración y sirven a los demás. Y si podemos compartir y si podemos tener la palabra del Señor, es precisamente porque cada uno ha apartado conforme a su corazón, según de lo que el Señor les da. Y sin excusa ha puesto para el Señor, porque si para algo sirve la historia de la anciana que dio todo lo que tenía, es para que ninguno de nosotros tenga un éxito. A menos que alguien tenga menos que la anciana. Que no puede ser porque la anciana ya no tenía. Y eso le molesta en gran manera a Nehemías. Nehemías no se molesta con los levitas que se habían ido, se molesta con el pueblo que había dejado de financiar. Y lo que hace Nehemías es regañarlos y colocar a personas nuevamente aptas en el servicio. Ya no vamos a revisar los nombres que lo hemos hecho eh, por mucho tiempo en estos capítulos, ¿verdad? Y vean la oración que hace al final, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Ustedes se imaginan el cansancio de Nehemías al tratar nuevamente con los mismos pecados de Israel? La frustración que sentía Nehemías al exhortarlos y llevarlos, y al verlos contentos porque ya todos habían cantado, habían jurado al Señor, habían firmado en el capítulo, del capítulo 9 al capítulo 12, se nos dice que ellos firmaron un pacto delante del Señor diciendo que iban a servir y que iban a financiar la obra del Señor. Y pensar, pero si estábamos riéndonos juntos, estábamos celebrando al Señor juntos, no puede ser que mi gozo haya sido más grande que el de Él, y que yo siga trabajando y que Él no. Y entonces le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí. Y yo sé que aquí muchos hermanos también han financiado muchas cosas para muchas personas, que han ofrendado de muchas formas especiales. Y yo les comparto la palabra de Nehemías, que éstas puedan compartirla también con su Señor. Acuérdate de mí, Señor, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice a la casa de mi Dios y en su servicio. Porque hay hermanos que son apasionados y que viven una reforma en sí mismos cada día, recordando que no se sirven a sí mismos, sino que sirven a los demás y al Señor. Sin embargo, eso no era todo. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esto que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. El tercer aspecto que reforma Nehemías es acerca del día de reposo. Dentro de los 10 mandamientos
Cada uno tiene una consideración especial y tiene una nota especial. Tal vez alguna vez estudiemos los 10 mandamientos, pero hay unos más claros que otros. Por ejemplo, el tercer mandamiento acerca de jurar el nombre del Señor en vano dice que el Señor visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, cosa que no dice de los otros mandamientos. Del quinto mandamiento dice, del quinto mandamiento dice que quien honre al padre y a la madre será de larga vida y heredará también la tierra. Cosa que no se dice de los otros 9 mandamientos. Y del cuarto mandamiento se nos da la justificación que el Señor reposó, vio su obra y reposó, y que Israel fue introducido a su reposo. Eso en la versión de Éxodo 20 y en la versión de Deuteronomio 5. Sin embargo, el cuarto mandamiento tiene una consideración especial a lo largo de la escritura. Es que es la señal, una de las señales del pacto, una muestra del pacto de Dios con su pueblo. Por eso, una de las cosas que reforma Nehemías es esa señal en el día de reposo. Y el problema era que nuevamente habían profanado el día de reposo. Solo que los hombres somos ingeniosos, hermano. Los hombres somos ingeniosos. Siempre encontramos nuevas formas de desobedecer. Encontramos los agujeros legales en la ley de Dios. El día de reposo exigía que ellos no trabajaran. Entonces ellos decían, algunos decían, bueno, vamos a truquear el día del Señor. Lo primero que ve Nehemías es que algunos pisaban en lagares en el día de reposo y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también con uvas, higos y toda suerte de carga y las traían a Jerusalén en día de reposo. Había gente que sí estaba trabajando en los campos. Jerusalén era una ciudad fortificada gracias a Nehemías y la gente trabajaba en el campo que iba a Jerusalén, ¿verdad? Entonces aprovechaba el viaje, digamos, para llegar a la ciudad. Qué conveniente, ¿verdad? Voy a trabajar porque necesito llegar, ya que voy en el camino, voy a llevar mi mercancía. ¿Y qué hizo Nehemías? Los amonestó. Habían otros más creativos. Versículo 16. También había en la ciudad tirios. Los tirios son de la ciudad de Tiro. Tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. No estaban los que no trabajaban, sino quienes trabajan son ellos, ¿no? Yo solo compro. ¿Y qué dice Nehemías? Versículo 17. Reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que hacéis vosotros profanando en el día de reposo. No así hicieron vuestros padres. No profanaron así el día de reposo. Entonces estaban los que iban al lugar de adoración al Señor aprovechando el viaje, trabajando, y aquellos que no trabajaban, pero se aprovechaban del trabajo de otros. Y nosotros tal vez hoy no lo podemos ver un poco más claramente de acuerdo a los avances en economía. Si no hay quien compre, no hay quien venda. ¿Quieren ver que una tienda cierre? No tienen que ir a ponerle ningún candado. ¿Cómo se hace? No compren. Y así una tienda va a cerrar. No tenemos que ser, no tenemos que ser rebeldes ni delincuentes para cerrar las tiendas. Simplemente con el hecho de hacer la economía funcionar, así funcionará también la forma del día de reposo. El que no compra, si no hay quien compre, no hay quien venda. Pero habían personas persistentes que no eran judíos. A los judíos era un mandamiento, pero para los sirios no era un mandamiento, entonces ellos podían quedarse afuera, ¿no? Y eso es lo que hicieron, se quedaron afuera de las murallas de Jerusalén, esperando, el día judío empezaba a las 6 de la tarde del viernes, de nuestro viernes, y terminaba a las 6 de la tarde del sábado siguiente. Entonces ellos se quedaban, llegaban de mañana, o una tarde, y se quedaban esperando a que dieran las 6 de la tarde y que abrieran la puerta. Siempre hay formas siempre habrá formas de tratar de engañar al Señor. Nadie puede engañarlo finalmente, pero nos gusta pensar que sí puede. Y Nehemías lo que hace es amenazarlos y decirles que si siguen haciendo eso, que vengan al día siguiente. Tienen toda la semana para hacerlo. Si lo hacen nuevamente, les echará mano y los meterá en la cárcel.
Y no solamente eso, sino que también puso a algunos levitas perdón, a guardar la puerta y se santificaron entonces cerrando todo para guardar el día de reposo, la adoración al Señor. Y Nehemías vuelve a orar y dice, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y esta nota también es una reflexión para todos nosotros. Yo estoy convencido que muchos de ustedes guardan el día de reposo como esta nota. Y yo siempre lo he dicho, casi no da tiempo para orar entre semanas, ni para leer la Biblia. Yo espero que todos la lean. Al menos yo he contado mi devocional de la mañana y uno siente poco, ¿verdad? No les voy a decir cuánto es para no darles un tiempo, pero sí, por lo menos un tiempo de comida, de tarde más o menos. Y siento que es poco, y creo que es poco. El matutino, ¿verdad? Mi tiempo matutino. Pero el día del Señor está ahí. Espero que hayan escuchado los grandes testimonios de hombres del Señor diciendo que duran 2, 3, 4, 5 horas. Y uno piensa, yo 2, 3, 4 horas ni siquiera puedo estar dormido. A las 3 horas ya me levanto porque tengo algo que hacer. Y escuchamos los grandes testimonios de hombres del Señor que leen la palabra también durante horas y profundizan. Y no son teólogos, pero conocen la palabra del Señor porque estudian la palabra del Señor. Entre semana está bien que haya muchas actividades, pero aparte en el día del Señor para encontrarse con Él. Y el Señor se acordará de ustedes y los perdonará según la grandeza de su misericordia. Para cualquiera que lo haga ya, puede hacer esta oración junto con él. Justo la semana pasada, hace 8 días, escuchábamos un donde referían unas palabras de Martín Lutero. No sé si lo dijo Lutero o no, él dijo que lo dijo Lutero. Lutero decía que cuando no es, dice él que Lutero decía que cuando Lutero estaba ocupado, cuando no estaba ocupado, oraba mucho. Y cuando estaba ocupado, oraba más. Y la reflexión era porque el hecho de estar ocupado hace que yo necesite encomendar más cosas al Señor. Entonces, si estoy libre, oro mucho. Y si estoy ocupado, oro más. Porque necesito encomendar más cosas al Señor. También este pastor hacía la reflexión diciendo que cuando más ocupados estamos, es cuando más nos olvidamos del Señor. Y entonces hacía la reflexión que según Lutero, él lo que quería hacer es guardar su corazón de creer que estar más ocupado es más importante que eso. Y eso en el día de reposo. Bueno, Lutero era monje, tenía todo el día para reflexionar, pero nosotros no somos monjes. Y su cuarta reforma, versículo 23 al 31. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedecieron a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat Horonita. Por tanto, la ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias.
Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bueno, y regresa al tema de la contaminación del pueblo, pero no del pueblo en general, sino solamente de los sacerdotes. Habían regresado a emparentar con samaritanos. Y menciona samaritanos específicos, de descendencia de Asdod, de descendencia de amonitas y moabitas. Ya mencionamos los amonitas y moabitas. Pero los de Asdod, yo no sé si ustedes recuerdan quiénes son los de Asdod. Los de Asdod era una ciudad filistea, grandes enemigos del pueblo de Israel. Y ellos emparentaron tanto con ellos que ni siquiera sus hijos aprendían la lengua judaica. Y nuevamente, no se trata aquí de saber idiomas, ¿sí? No se trata de que si alguno tiene eso en Estados Unidos y no sepa español es pecador. No se trata de eso. El problema es que la ley del Señor no estaba en arameo, ni en persa, o en cualquiera de los idiomas de ellos. En la palabra del Señor estaba en hebreo o judaico, como dice acá. Entonces, el hecho de que no pudieran hablar la lengua de Israel era sinónimo que no estudiaban la palabra del Señor, que no la reflexionaban con ellos. Cuando Moisés les dijo, estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos, estando aquí y allá y en todos lados, ellos no lo hacían, porque si lo hubieran hecho, habrían sabido cuáles son exactamente esas palabras en su idioma. Y hace la reflexión, le hace la reflexión a ellos. Les dice, no por esto pecó Salomón, imagínense Salomón siendo el rey que fue, amado por el Señor y sabio sobre muchas personas, aún él, su corazón, pecó delante de Dios. ¿Cuánto más nosotros, débiles y necios, que no somos reyes? Y no solamente los regañó con una reflexión, sino que también riñó con ellos, es decir, se peleó con ellos. Y los maldijo. Ahora, pensemos en que Nehemías no era un maldiciente, como dice Pablo, no es maldiciente. Él los maldijo con las maldiciones de Deuteronomio. Malditos seréis en esta tierra y malditos, lo que dice la palabra. Lo que le estaba haciendo es predicarles las partes feas de Deuteronomio. No las bendiciones que tuvo que haberles predicado, sino las maldiciones. Y además, también dice que hirió a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. ¿En qué forma les pega? No está muy claro. Parece que él en su calidad de gobernador de Israel, porque eso fue cuando lo enviaron, parece que también les aplica algunos castigos físicos, incluyendo arrancarle los cabellos, que era una humillación. Ellos tenían prohibido arrancarse los cabellos de su cabeza, de su cara, y él lo hace. Seguramente para humillarles y para dejarles en claro de que haciendo eso estaban lejos del pacto del Señor. Y nuevamente tenemos a alguien que había emparentado con el otro de sus enemigos, que era Sanbalat, Tobías, Sanbalat y Gezer. Estos eran los tres enemigos de Nehemías y ya dos eran parte de las personas que estaban en el círculo cercano. Ahora sí, Eliasib, es un Eliasib, pero no Eliasib, sino el hijo de Eliasib, Joyada. Él era yerno de Sanbalat Horonita. Entonces, los dos Eliasib que tenemos, ambos corrompieron el sacerdocio, uno invitando a Tobías a morar entre los sacerdotes y a ser parte del linaje. ¿Cuál era el problema de emparentar el sacerdocio? Que los sacerdotes debían ser levitas. Y dentro de los levitas, si había un samaritano, el sacerdote era corrupto. Y entonces Nehemías tiene mucho celo por él y dice que lo ahuyenta, lo saca, seguramente lo saca como también sacó a Tobías y a todos los samaritanos que sacaron de Jerusalén. Y ora otra vez y le dice, Señor, esta es la cuarta reforma y yo te pido, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio del pacto de los levitas. Especialmente porque Malaquías ya se los había dicho hace mucho tiempo. Los limpié, esta es la conclusión de Nehemías, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Los organiza nuevamente, saca a los que son infieles, se queda solo con los fieles y los organiza nuevamente para la administración del templo y termina
Acuérdate de mí, Dios mío, para ti. Y aquí termina el libro de Nehemías. ¿Qué les parece? Triste, otra vez lo mismo. No pasó ni un capítulo, no pasó ni un capítulo que pudiéramos alegrarnos con ellos, que habían aprendido la lección. Nehemías tuvo que llegar nuevamente y trabajar en ello. Y la pregunta es por qué ellos no habían aprendido la lección. Y la respuesta está, de hecho, en el libro de Ezequiel. A Ezequiel se le dice que ellos no podrán obedecer genuinamente la ley del Señor hasta que no tengan un nuevo corazón. Y Nehemías podía hacer de todo menos cambiar el corazón de los israelitas. Hasta que se tiene que acabar el libro de Nehemías para ver la profecía de Ezequiel. Y empieza el libro de Marcos, cronológicamente hablando. Y viene aquel que va a transformar el corazón de ellos. Y así es. Y muere. Y resucita. Y les da su espíritu. Él les promete no cambiarles el corazón físicamente. Él les dice, yo voy a habitar en sus corazones, así como lo va a transformar. Y el Espíritu Santo habita en los corazones de sus hijos y de los israelitas que reciben al Mesías. Y entonces ese grupo de israelitas empieza a seguir con sinceridad los mandamientos del Señor. Y empieza a haber un nuevo grupo de Israel, un nuevo grupo de israelitas llamados cristianos, la secta de los cristianos, de los del camino. Y este grupo de cristianos es diferente, porque ellos buscan al Señor de todo corazón, no conforme a las apariencias, sino con toda sinceridad. Y yo les pregunto, hermano, ¿son ustedes esos israelitas o los israelitas de Nehemías? Pensemos en los mensajeros del Señor. No hablo de mí, necesariamente. Cuando alguien me dice que debo cambiar algo, ¿qué hago? Lo cambio. La iglesia necesita reformarse, yo estoy mal y necesito ser peor. Significa volver al estado original. Y yo quisiera, hermanos, y te los comenté la vez pasada, que tomaran esa resolución, la resolución de decir que cada enseñanza que uno escucha es una forma en que uno ya no debe ser diferente. Mis papás me decían, ¿cuántas veces hay que decirte las cosas? Sí. El Señor nos lo dice de muchas maneras. Y Nehemías, aunque hace las reflexiones de otra vez y otra vez, no se cansó de hacerlas otra vez. Simplemente se encomendó al Señor y encomendó su causa también al Señor. Así que hermanos, esta es una gran reflexión para nosotros, cerrando el Antiguo Testamento en esta mañana. ¿Es nuestra vida parte del antiguo pacto, donde los cambios de actitudes solamente formaban parte del cambio de un comportamiento, sin ninguna implicación interna? ¿O somos parte de aquellos que vendrán en el siguiente libro de la Biblia, que es Marcos o Mateo? Hombres que transformaron sus vidas por creer en Jesucristo y obedecer estos mandamientos que el Señor nos manda. Y el Señor tiene cuestiones bien puntuales para nuestra vida. Tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, pero alguien más sí se dio cuenta. Y por lo menos el Señor está atento a lo que nosotros hacemos. Aquí dice, iglesia reformada siempre reformando. No se trata de innovar absolutamente nada. Se trata de regresar a lo que siempre fue, a los mandamientos del Señor. No somos diferentes a Israel en sus mandamientos, pero sí debemos ser diferentes en cuanto a la obediencia. Queremos hablar. Señor, gracias porque hemos terminado esta serie de estudios en los libros de los profetas que regresaron y liberaron a Israel de regreso de su castigo. Y cómo lucharon con un corazón rebelde, un pueblo rebelde, Señor, que parecía que no había aprendido la lección.
y que en muchos aspectos seguía siendo igual, y en otros, Señor, peor. Ayúdanos, Señor, a tomarlo como lección y no ser así. Que lo que pueda verse en nuestra vida sea santificación, crecimiento, caminar hacia adelante, Señor, dejando lo malo atrás, procurando lo mejor y poniendo nuestros ojos en el cielo, donde está Jesucristo el Señor sentado, esperándonos. Y para que cuando Él regrese, nos encuentre trabajando, Señor, en tu obra, no descuidada. Que la vida de Nehemías sea para nosotros el ejemplo de Jesucristo. Que este capítulo 13 sea para nosotros una visión hacia el futuro. Que sabemos que no estás acá, pero que vas a regresar, Señor. ¿Qué encontrarás de nosotros? Personas que han regresado sus pasos, que no avanzan, Señor, que siguen siendo los mismos en todo, que tienen el mismo testimonio delante de los hombres, que las personas cercanas saben que no cambiamos nuestra vida, que no nos rendimos a ti. O personas como Nehemías, Señor, que buscan agradarte, revisar sus pasos para ver si caminan bien, vigilar su camino y ser cuidadoso en cómo actúa y cómo obra. Nosotros deseamos ser así, Señor, con un corazón entregado a ti. Acuérdate de nosotros. Yo te pido, Señor, que te acuerdes de cada uno de los que está acá, según las cosas buenas que ha hecho delante de ti, con las que te ha servido. Ten misericordia, Señor, y fortalécenos para que sigas animándonos y seamos nosotros trabajando en tu obra perfecta. Y aquellas partes, Señor, de nuestra vida que no te agradan, ayúdanos a tratarlos con la misma firmeza con las que Nehemías trató a las personas que corrompieron a Israel. Te pido, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.